Yo pagaba todo y ella pagaba con mentiras. Eso fue lo último que pensó antes de cerrar la puerta. No hubo gritos ni golpes. Solo una certeza helada atravesando el pecho, como si el tiempo se hubiese detenido justo en el momento en que algo que no supo nombrar se quebró para siempre. Lo que parecía compañía era otra cosa. Y nadie le advirtió que el daño más profundo no siempre deja marcas visibles. No era para mí, murmuró Luz Marina, soltando el teléfono sobre la mesa con una mezcla de disgusto y resignación. La notificación de voz seguía en la pantalla. El mensaje no decía su nombre, pero la forma en que hablaban, como si ella no estuviera, como si nunca hubiera estado. Algo en su estómago se revolvió. Se levantó de golpe, empujando la silla de madera que rechinó contra el piso del comedor. Caminó hacia la ventana. Afuera, la tarde bogotana colgaba densa, gris. Un perro ladraba a lo lejos. Desde el apartamento del lado venía el olor a cebolla frita. Todo le parecía ajeno. Las plantas del balcón, las mismas que regaba cada 2 días, estaban marchitas. No las había mirado en semanas. Dejó caer la cortina y volvió a la cocina. Todo seguía igual, pero ella no. Había una inquietud alojada en su pecho desde hacía meses. Lo supo, aunque no quiso admitirlo. Esa sensación de que algo no encajaba, de que alguien fingía. Pero hace unos meses su vida no era así. Un leve zumbido interrumpió su pensamiento. El celular vibraba otra vez. Un mensaje de WhatsApp. ¿Ya llegó el recibo del agua?, preguntaba una vecina. Luz lo ignoró. El ruido cotidiano ya no tenía el mismo efecto. Volvió a sentarse y se quedó mirando la taza de café a medio terminar. Frío. Como muchas cosas últimamente. 3 meses antes, todo parecía tener más sentido. Me llamo Daniela, soy de Medellín. Estoy buscando una habitación, algo tranquilo. Había dicho con esa sonrisa que parecía sincera, ese acento dulce que Luz encontró refrescante, distinto. Luz no pensaba alquilar la habitación. Era un cuarto de servicio al fondo del pasillo, con muebles viejos y una lámpara colgando como un ojo triste. Pero hubo algo en la voz de la joven, en la forma en que miró el lugar sin quejarse, que le movió algo por dentro. Si quiere, puede quedarse esta misma semana, le dijo, sorprendida de su propio impulso. Daniela llegó con 2 maletas, un cuaderno de bocetos y una promesa, que estaba decidida a estudiar diseño gráfico en una academia del centro. Era aplicada, educada, y lavaba sus platos sin que nadie se lo pidiera. Durante las primeras semanas, Luz sintió algo que no sabía nombrar. Compañía, quizás, o una especie de alegría que venía disfrazada de rutina. Desayunaban juntas, hablaban de cosas pequeñas, el clima, las noticias, los sueños. Daniela le mostraba sus dibujos, Luz ofrecía consejos que nadie le pedía. Había silencio, sí, pero un silencio cómodo. Algo se había instalado en esa casa, algo nuevo, hasta que empezaron los detalles. Una noche, al pasar por el pasillo, Luz escuchó risas ahogadas detrás de la puerta de Daniela, una voz masculina. Cuando al día siguiente preguntó con disimulo, Daniela solo dijo, «Era un amigo, vino a dejarme un encargo. No se preocupe». Luz no insistió, no era su hija. No tenía por qué meterse, pero la siguiente semana Daniela no volvió a cenar con ella. Empezó a salir más, a responder con monosílabos. Un domingo, Luz la esperó con un arroz con pollo recién hecho. Daniela llegó tarde y ya había comido. Dijo que se le olvidó avisar, sin culpa, sin disculpas, solo eso. «No pasa nada», dijo Luz, pero pasó. La taza de café seguía frente a ella, intacta. La luz del atardecer ya no entraba por la ventana. El apartamento se oscurecía en silencio. Encendió la lámpara. El interruptor sonó seco. Recordó algo. La forma en que Daniela tomaba el café con 2 sobres de azúcar, siempre fría.
cómo dejaba sus zapatos tirados junto a la puerta, cómo olía su champú por las mañanas, detalles insignificantes y sin embargo, ahora tenían el peso de una vida. El teléfono vibró otra vez. Esta vez era una imagen, Daniela y un hombre, abrazados en una terraza con vista al mar. Luz no sabía quién la había enviado, no reconocía el número, pero algo en la sonrisa de ella, en la forma en que él le sujetaba la cintura, le devolvió esa sensación viscosa en el estómago. Ya no era solo duda, era certeza. Se levantó, fue hasta el cuarto vacío y encendió la luz. Las paredes aún olían a perfume barato. Las cortinas seguían mal colgadas. Sobre el escritorio, olvidada, había una libreta de tapas negras. Abrió la primera página. Un dibujo. Una mujer de espaldas, sentada frente a una taza de café. El título escrito en tinta azul decía: «¿Pagas tú? Yo sonrío». Luz cerró el cuaderno. Su corazón no latía más rápido. Latía distinto. Como si hubiera empezado a entender algo que no quería entender. Volvió a la sala, apagó la lámpara y se sentó en la oscuridad. Afuera, la ciudad seguía viva. Dentro de ella, algo acababa de morir. El timbre sonó justo cuando Luz Marina estaba regando las matas. No era una hora común para visitas. Las 6:15 de la tarde, con el cielo comenzando a enrojecer y un viento extraño que entraba por la ventana del lavadero. Dejó la regadera en el lavamanos y caminó hasta la puerta. A través de la mirilla, vio una silueta delgada, de pie, sin moverse. Abrió con cautela. «Buenas tardes. ¿Usted es la señora Luz Marina?», preguntó la joven con voz serena y una sonrisa medida, sin exageraciones. Luz tardó medio segundo en responder. Observó a la muchacha de arriba abajo. Jeans gastados, un bolso cruzado al hombro y unos ojos grandes que parecían buscar algo más que techo. Había algo en esa expresión que descolocaba, una mezcla de humildad y cálculo. «Sí, soy yo. ¿Quién la envió?» «Doña Carmen, del minimercado de la esquina, me dijo que usted alquila una habitación». Luz frunció el ceño, entre confundida y molesta. Ella no había comentado nada con Carmen, pero antes de decir algo, sintió ese viejo impulso de no ser grosera, de no cerrar la puerta en seco. «Bueno, no suelo alquilarla, pero si quiere pasar a verla». Daniela asintió con una sonrisa tenue, como si ya supiera que la respuesta iba a ser sí. Entró con pasos suaves, sin mirar demasiado, pero con la seguridad de quien ha hecho esto antes. Luz la guió por el pasillo. El aire olía a canela y piso recién trapeado. Abrió la puerta del cuarto con cierta vergüenza. El espacio era reducido, las paredes tenían marcas de humedad y la lámpara colgaba torcida. «No es gran cosa. Antes dormía la muchacha que me ayudaba», explicó Luz, sin saber por qué estaba justificando algo que no necesitaba justificar. Daniela observó el cuarto sin emitir juicio alguno. Solo preguntó: «¿Cuánto pide?». Luz dudó. No había pensado en un precio. No estaba buscando inquilina. Todo eso estaba pasando demasiado rápido. Y sin embargo, no se sentía incómodo. Se sentía inevitable. 180 con servicios incluidos. Daniela asintió. No regateó. «¿Cuándo podría entrar?». Silencio. Un pájaro golpeó contra la ventana del comedor y ambas se sobresaltaron un poco. «Mañana mismo, si quiere», dijo Luz, antes de pensar demasiado. Daniela sonrió. Esa sonrisa no era amplia ni especialmente tierna, pero tenía algo que la hacía difícil de rechazar. «Perfecto. Muchas gracias, señora Luz Marina». «Luz», corrigió ella sin pensarlo. «Solo Luz». Esa noche, Luz no pudo dormir bien. Daba vueltas en la cama, escuchando los ruidos del edificio. Un ascensor que subía, una puerta que se cerraba con fuerza, risas lejanas. Pensaba en su decisión. ¿Por qué le había dicho que sí a esa muchacha? Abrió el WhatsApp y escribió a su hermana: «Alquilé el cuarto. Una pelada de Medellín. Parece tranquila». No envió el mensaje. Lo borró.
Se dio vuelta, abrazó la almohada y cerró los ojos. Daniela llegó a las 10 en punto del día siguiente, con 2 maletas medianas, una mochila y una caja con libros. Luz la ayudó a subirlas. Mientras lo hacía, notó algo. La maleta tenía una etiqueta de un hotel barato del centro. Daniela venía de pasar la noche en otro lado. ¿Y tus papás?, preguntó Luz mientras le ofrecía un café. No hablo mucho con ellos, respondió sin levantar la vista. Mi mamá vive en Bello, con el segundo esposo. Yo, hace años me fui. Luz no insistió. Le dolía escuchar ese tipo de historias. Le removían algo antiguo. Durante los primeros días, Daniela se mostró agradecida, colaboradora. Lavaba sus platos, ofrecía ayuda con las bolsas del mercado, incluso comentaba las novelas de la tarde con cierta gracia. Se levantaba temprano, salía a estudiar, volvía al anochecer. ¿Qué estudias exactamente?, preguntó Luz una tarde mientras colaban café. Diseño gráfico. Estoy haciendo un diplomado en la Jorge Tadeo. Quiero trabajar en publicidad digital. Eso está de moda, comentó Luz tratando de sonar interesada, aunque sin saber mucho del tema. Sí, pero toca luchar. A veces no tengo para el bus, dijo Daniela mirando su taza. Ese comentario quedó flotando. Luz no respondió de inmediato, pero al día siguiente le dejó, sin decir nada, un billete de 20,000 en la mesa de la cocina. Daniela lo tomó sin comentar. Solo lavó los platos con más cuidado que nunca. Una tarde de sábado, Luz regresó de hacer mercado y notó que el televisor estaba encendido, pero Daniela no estaba en la sala. Subió las bolsas a la cocina, se limpió las manos y fue a tocar la puerta del cuarto. «Dani, dejaste el televisor prendido». Silencio. Luego, una voz rápida detrás de la puerta. «¡Ay, sí!». «Disculpe, estaba hablando por teléfono». Pero no sonaba a llamada, sonaba a una interrupción. Luz sintió un cosquilleo leve en la nuca. No dijo nada. Volvió a la cocina, pero su mente ya no estaba en las bolsas ni en el menú de la noche. Esa noche, mientras ambas comían arepa con queso, Luz intentó observar a Daniela sin parecer invasiva. Había algo en su forma de masticar, de evitar el contacto visual, que la inquietaba. «¿Todo bien en el curso?», preguntó fingiendo naturalidad. «Sí, sí. Hoy tuvimos una charla sobre branding. Súper interesante. ¿Tienen clases los sábados también?». Daniela la miró por un segundo, apenas perceptible, y sonrió. «No siempre, hoy no, pero me quedé estudiando por mi cuenta». Luz asintió. No comentó nada más, pero en su mente algo ya había empezado a abrirse, una grieta pequeña, como una línea de agua que se filtra bajo la puerta, silenciosa pero constante, y aunque aún no lo sabía, esa grieta se iba a ensanchar. «Mucho. Te dejé el almuerzo servido en el microondas», dijo Luz, alzando un poco la voz desde la cocina. No hubo respuesta inmediata. Daniela tardó unos segundos en salir de su cuarto, con la mirada medio dormida y el cabello recogido en una moña improvisada. «Ay, qué pena, Luz. Me quedé dormida. No escuché nada». «No importa, mijita. Está caliente aún. Siéntate». Daniela se sentó sin mucha ceremonia, sacando el celular del bolsillo. Mientras comía en silencio, Luz observaba cada movimiento, cómo empujaba el arroz con el tenedor, cómo revisaba el celular debajo de la mesa, cómo evitaba levantar la mirada. «¿Todo bien?», preguntó Luz, apoyando los codos en la mesa. «Sí, todo bien», dijo Daniela con la boca llena. «Es que ayer me desvelé terminando un trabajo». «¿Del diplomado?». «Sí, un proyecto sobre identidad visual». Luz asintió sin hacer más preguntas, pero algo le chirriaba por dentro. Daniela no le había mostrado nada del curso últimamente, ni tareas, ni recibos de matrícula, ni horarios. A pesar de eso, Luz seguía actuando como si todo fuera normal. Le lavaba la ropa, le compraba jabón especial para su piel sensible y a veces incluso le planchaba los jeans sin decirle. La joven lo notaba, sonreía
y de vez en cuando le dejaba una chocolatina en la mesa, como si eso bastara para equilibrar el afecto desbordado que recibía. Una tarde, Daniela llegó mojada por la lluvia, empapada hasta los huesos. Luz salió corriendo con una toalla, le ofreció ropa seca, le preparó un té con limón y le hizo poner los pies en agua caliente. ¿Y el paraguas? Se me quedó en el bus, respondió Daniela tiritando. ¿Y por qué no me llamaste? Te iba a buscar. No quise molestarla. Luz la miró con una mezcla de ternura y tristeza. Así es como empiezan las madres adoptivas, pensó, de a poquito, sin darse cuenta. Al día siguiente, mientras ordenaba el cuarto de lavado, Luz encontró algo entre la ropa sucia de Daniela. Una camiseta con un olor fuerte, mezcla de perfume masculino y sudor. No era la primera vez que percibía ese olor, pero esta vez era más intenso, más reciente. Se quedó con la prenda en la mano, inmóvil. Podía preguntar, pero no lo hizo. La metió en la lavadora y siguió su día como si nada. Una semana después, Daniela la llamó desde el cuarto. «Luz, ¿puedo pedirle algo?» Luz caminó hasta la puerta entreabierta. Daniela estaba sentada en la cama, con los ojos hinchados y las manos entrelazadas. «¿Qué pasó, mi niña?» «Me salió un problema con el pago del curso. Se retrasaron con una plata que me debían. Me están pidiendo abonar esta semana, si no, me bloquean el acceso». «¿Cuánto es?» 150.000. Yo se los devuelvo en 15 días, lo juro. Solo necesito salir del apuro. Luz no lo pensó. Fue directo al monedero, sacó el dinero y se lo entregó sin decir una palabra. Daniela lo tomó rápido, como quien ya sabía que lo iba a recibir. «Gracias, Luz, de verdad, usted no sabe lo que esto significa para mí». «Está bien», dijo Luz forzando una sonrisa. «Pero trata de organizar tus cuentas, sí». Daniela asintió, la abrazó brevemente y volvió al cuarto. Esa noche, Luz no pudo dejar de pensar en el gesto. El abrazo fue tibio, corto, casi mecánico. Algo no encajaba, pero prefirió convencerse de que estaba exagerando, que Daniela era joven, que tenía derecho a no saber cómo demostrar gratitud. Un domingo por la mañana, mientras barría la sala, Luz escuchó a Daniela hablando por teléfono desde su habitación. Al principio no prestó atención, pero algo en el tono de voz la detuvo. Era suave, casi íntimo. «Sí, amor, ya casi». «No, no me ha dicho nada. Todo va bien». «Sí, claro, tú tranquilo, yo me encargo». Silencio. Luego una risa bajita, una que Luz nunca había oído dentro de esa casa. El barrido se detuvo. El palo de la escoba tembló en su mano. Caminó hacia la cocina intentando no pensar, pero en su pecho algo ardía con fuerza, una mezcla de celos, desconfianza y esa vieja conocida, la decepción. Esa misma tarde, Luz preparó ajíaco, uno de los platos favoritos de su infancia. Lo hizo con esmero, usando papas criollas frescas, mazorca blanca y buena ración de pollo. Era una forma de recuperar control, de decir, aquí hay hogar, aquí hay cuidado. Cuando Daniela bajó, el aroma ya había invadido toda la casa. «Huele delicioso», dijo, sentándose sin mucha energía. «Hoy es domingo, día de comida buena», respondió Luz, sirviendo los platos. Comieron en silencio, solo se escuchaba el ruido de las cucharas. «Y ese amor con el que hablabas esta mañana», soltó Luz sin mirar directamente. Daniela se congeló por un segundo, luego sonrió, esa sonrisa breve que ya comenzaba a volverse habitual. «Un amigo, me hace reír, pero nada serio». «¿Y vive aquí?» «Sí, bueno, no exactamente, se queda por el centro». «Ah». Luz bajó la mirada, siguió comiendo, no dijo más. Y en ese silencio espeso, cargado de lo que no se dijo, algo se quebró un poquito más. «¿Entonces te inscribo?», preguntó Luz, con el celular en una mano y la tarjeta en la otra. Daniela se encogió de hombros y sonrió como si no tuviera opción. «¿Estás segura, Luz? Yo no quiero que se sienta obligada. No me siento obligada, me siento útil. Y tú necesitas estudiar. Esto no es un gasto, es una inversión».
La inscripción al curso de diseño costaba más de lo que Luz esperaba, pero no lo dijo. Fingió naturalidad, aunque en su estómago el gesto se sintió como un salto al vacío. Marcó los datos, aprobó el pago y esperó la confirmación como quien espera un diagnóstico. «Listo», dijo mostrando la pantalla. «Ya eres oficialmente estudiante». Daniela se acercó y le dio un beso en la mejilla. Un gesto rápido como de compromiso, pero que igual hizo que el corazón de Luz se acelerara. «Gracias, de verdad. No sé cómo voy a devolvérselo». «No tienes que hacerlo», respondió Luz bajando la mirada. «Solo cuídate. Aprovecha esta oportunidad». Los primeros días del curso, Daniela volvía animada. Hablaba de profesores, de talleres, de cosas que Luz no entendía del todo, pero escuchaba con atención. Se sentía parte de algo. Por fin sentía que su generosidad tenía un propósito claro. Un sábado, la llevó al centro comercial y le compró 2 camisas, un par de zapatos y una mochila nueva. «Para que te veas profesional», dijo con una sonrisa cálida mientras Daniela giraba frente al espejo del probador. «Pareces mi mamá», soltó Daniela entre broma y ternura. «Ojalá», respondió Luz sin pensar. El comentario quedó flotando, incómodo. Daniela cambió de tema enseguida. Pasaron las semanas y algo comenzó a cambiar. Daniela ya no volvía a la misma hora. Dejaba de responder algunos mensajes, y cuando Luz preguntaba por las clases, las respuestas eran vagas. «¿Cómo te fue hoy?» «Normal. Tuvimos una charla, pero fue aburrida». «¿Y tus trabajos?» «Ahí voy. Los tengo en digital. Después te muestro». Pero nunca mostraba nada. Siempre había una excusa, que el archivo estaba dañado, que lo tenía en otro correo, que no había terminado de renderizar el diseño. Palabras técnicas que Luz no comprendía, pero que usaban un tono que la dejaba fuera, como una barrera elegante. Un miércoles por la noche, Luz se levantó al baño y escuchó risas en el comedor. Se asomó y vio a Daniela con alguien. Un hombre, joven, de gorra y chaqueta oscura. Estaban sentados muy juntos, mirando algo en el celular. Daniela la notó y se levantó rápido. «Ah, Luz, él es un amigo». Ya se iba. El muchacho saludó con la mano y bajó la mirada. No dijo su nombre. «¿Un café?», preguntó Luz, fingiendo cortesía. No, ya vamos saliendo», respondió Daniela, apresurada. Luz no insistió. Solo observó cómo se alejaban, cómo la puerta se cerraba detrás de ellos, cómo el silencio volvió a llenarlo todo. Esa noche no durmió. Se quedó en la sala, con la televisión encendida sin volumen. Pensaba en el muchacho, en esa forma de evitar presentaciones, en la risa contenida de Daniela, en los huecos de sus historias. Por la mañana, el desayuno fue tenso. Luz preparó huevos revueltos y pan tostado, como siempre, pero el aire estaba cargado. «¿Todo bien con tu amigo?», preguntó sin mirarla directamente. Daniela masticó más lento. «Sí, lo conozco hace años. Es muy buena persona». «¿Y qué hace? Trabaja por su cuenta, vende cosas». «¿Qué cosas?» «Ropa, por internet». «Ah». Hubo un silencio largo, de esos que parecen eternos incluso en casas pequeñas. Daniela terminó su café de un solo sorbo, se levantó rápido y dijo: «Hoy tengo clase larga, salgo tarde». «Ten cuidado», respondió Luz, pero su voz salió seca, sin emoción. Esa tarde, Luz encontró en el baño un recibo arrugado, en el fondo del cesto de basura. Era de una tienda de ropa. El monto era alto, más de lo que Daniela podía gastar, y no era la tienda donde habían comprado juntas. Era otra, más cara, más exclusiva. Lo alisó con cuidado y se lo guardó en el bolsillo. No lo confrontaría, no aún, pero se lo quedó, como quien junta pistas de un crimen emocional que aún no se atreve a nombrar. El domingo siguiente, Daniela no volvió a dormir. Envió un mensaje tarde, diciendo que se quedó en casa de una amiga. Luz no respondió. Pasó la noche con el televisor encendido, una taza de té sin terminar y el corazón apretado. Había algo en todo eso que le resultaba familiar.
La entrega desmedida, la ausencia de reciprocidad, la ilusión de formar parte de una vida ajena que no la incluía realmente. Pensó en su juventud, en aquel novio que le prometía todo y solo aparecía los fines de semana, en las veces que pagó cuentas, que prestó dinero, que esperó llamadas que nunca llegaron. Pensó en cómo había jurado no volver a caer, en cómo, sin darse cuenta, estaba ahí otra vez. Todo para ti, decía su gesto. ¿Pero para qué? ¿Para quién? Y en medio del silencio se dio cuenta de que Daniela no le debía nada, y sin embargo le estaba quitando algo que no podía pagarle nunca. La voz venía baja pero clara, apenas un murmullo detrás de la puerta entreabierta. Luz estaba pasando con cuidado una toalla por el marco del baño cuando escuchó el tono. No las palabras al principio, solo ese tono, íntimo, arrastrado, de confianza vieja. «Sí, mi amor, no, ya comí acá», decía Daniela, con una risa suave. «No, tranquila, ella no sospecha nada». Luz se detuvo. El trapo en su mano se quedó inmóvil. Todo lo demás, el agua goteando del lavamanos, el ruido de la calle, se apagó en ese instante. Solo esa frase se repetía en su cabeza, una y otra vez. Ella no sospecha nada. Su primera reacción fue retroceder, pero se quedó ahí, como clavada al piso. No escuchó el resto, no quiso. Dio 2 pasos hacia atrás, con el corazón latiéndole fuerte y una presión fría en el estómago. Se encerró en su cuarto y cerró la puerta con más fuerza de la necesaria. El clic de la cerradura sonó como un disparo. Se sentó en la orilla de la cama, el trapo aún en la mano, ahora goteando sobre la alfombra. ¿Mi amor? ¿Quién era ella? ¿Yo? ¿Y por qué no sospecha? ¿De qué? No quiso responderse. Se levantó, fue a la cocina y puso agua a hervir. Sus movimientos eran mecánicos. Miró el celular sobre la mesa, dudó en revisarlo, en buscar algo, pero no. Sabía que no iba a encontrar nada que no doliera. Daniela salió de su cuarto casi 1 hora después, ya cambiada, con un jean ajustado y una blusa blanca que Luz no le había visto antes. «Voy a salir un ratico, ¿sí? Vuelvo antes de las 8», dijo, como si nada. Luz la observó un segundo más de lo normal. Apenas un segundo, pero suficiente para que Daniela notara algo distinto. «¿Todo bien, Luz?» «Sí, sí», respondió sin mirarla. «Tené cuidado». Daniela sonrió. Esa sonrisa rápida, esa que no se le metía en los ojos. Salió cerrando la puerta con suavidad. El clic esta vez fue un susurro que dolía. El apartamento quedó en silencio. Luz se sentó frente a la taza de té ya frío y se obligó a pensar en otra cosa. Prendió la televisión, subió el volumen. Nada. Las voces de los noticieros le pasaban por encima, como si no pudiera oírlas, como si todo lo demás se hubiera vuelto ruido de fondo frente a esa frase que aún le zumbaba en el oído. No, tranquila, ella no sospecha nada. Esa noche no pudo dormir. El colchón le parecía más duro de lo normal. Dio vueltas, pensó en los gestos de Daniela de los últimos días. Las escapadas, las respuestas a medias, los silencios después del teléfono. Y entonces vino la pregunta, esa que no quería enfrentar. ¿Estoy siendo usada? Pero otra voz dentro de ella le respondía al instante. No seas paranoica, Luz. Es joven, tiene vida propia. No todo gira alrededor tuyo. Cerró los ojos fuerte, como quien se tapa los oídos. Al día siguiente, Luz intentó comportarse normal. Preparó desayuno, barrió la sala, puso música suave. Cuando Daniela salió de su cuarto, Luz la estaba esperando con el pan caliente en la mesa. ¿Dormiste bien?, preguntó Luz. Sí, algo. ¿Y usted? Igual. Comieron en silencio. Luz intentó encontrar algo en la cara de Daniela. Alguna fisura, algún gesto que delatara culpa, incomodidad, pero Daniela parecía relajada como si todo fuera lo de siempre, hasta que llegó un mensaje. El celular vibró sobre la mesa. Daniela lo miró de reojo, no lo tomó, pero la pantalla se iluminó y Luz alcanzó a leer parte del nombre, Van. Daniela lo agarró enseguida, lo puso boca abajo y dijo rápido,
Es de la academia. Están confirmando el nuevo horario de clase. Luz sintió un pinchazo en el pecho. ¿Y el nombre del contacto es Evan?, preguntó con calma. Daniela dudó un segundo. Sí, es Esteban, uno de los profes. Luz asintió, como si creyera, pero ya no creía. En la tarde, mientras Daniela salía, Luz entró al cuarto. No tenía derecho, lo sabía, pero necesitaba ver algo, cualquier cosa que confirmara lo que ya empezaba a dolerle como verdad. No tocó nada, solo observó la cama mal tendida, una bolsa de ropa nueva en una esquina, una cajita con collares baratos. Sobre el escritorio, una libreta con dibujos. La abrió. Todos los bocetos eran viejos, algunos incluso con fechas del año anterior, y ahí lo supo. Daniela no estaba estudiando, o al menos no como decía. Algo no cuadraba, pero más que la mentira, lo que le dolía era la sensación de estar caminando sobre un piso que ya se había roto. Salió del cuarto sin tocar nada más. Se lavó las manos con fuerza. Se miró al espejo del baño. Sus ojos estaban rojos, pero no de llorar, de contener, de sostener algo que ya pesaba demasiado. Esa noche, en medio del silencio del apartamento, Luz se sentó en el borde de la cama. No lloró, no dijo nada, solo miró el piso, largo rato, como si ahí pudiera encontrar una explicación. Y por primera vez se permitió una pregunta que hasta ahora había evitado. ¿Qué es peor? ¿Que te mientan o saber que preferiste no ver? Hoy tengo una entrevista en una agencia por la carrera, anunció Daniela de pie frente al espejo del baño, ajustándose el maquillaje. Luz la miró desde la puerta con cierta sorpresa. ¿Entrevista? ¿Y eso cuándo salió? Me llamaron anoche. Una profesora pasó mi hoja de vida. Es en Chapinero a las 3, respondió sin mirarla, mientras delineaba sus ojos con precisión. ¿Y cómo se llama la agencia? Algo de creativa visual o visual creativa. No me acuerdo exacto. El nombre sonaba inventado, o por lo menos improvisado, pero Luz no dijo nada. Guardó la duda en ese rincón del pecho donde se iban acumulando las cosas que no se atrevía a nombrar. Daniela se fue con un blazer prestado, uno que Luz le había ofrecido sin que ella lo pidiera, y una carpeta con papeles que no mostró. Luz la vio salir desde el balcón. Caminaba rápido, el cabello recogido y esa seguridad en el andar que siempre la desconcertaba. Las horas pasaron lentas. Luz intentó ocuparse, limpió el baño, hizo arroz, llamó a una prima, pero su cabeza no podía salir de ese nombre. Visual creativa. Algo no encajaba. El impulso fue más fuerte que la prudencia. Se sentó en el computador y escribió en Google: Agencia Visual Creativa Chapinero. Nada. Buscó combinaciones distintas. Tampoco. Revisó mapas, páginas amarillas, perfiles de LinkedIn. Ninguna empresa con ese nombre. Su estómago se apretó. Cerró el computador con fuerza, como si eso borrara la sospecha. Como si apagar la pantalla pudiera apagar la intuición. Daniela volvió al final de la tarde con una sonrisa tranquila. Me fue súper bien, dijo apenas entró. Me entrevistó un man joven, como de 30. Me dijo que mis diseños tienen buen potencial. Luz la escuchaba desde la cocina. Siguió revolviendo la olla de lentejas sin girarse del todo. ¿Y cómo se llama el lugar, al fin? Al final era visión creativa, no visual. Me equivoqué. Ese A le salió más cargado de lo que pretendía. Daniela lo notó. ¿Pasa algo? No, solo preguntaba. Me alegra que haya ido bien. ¿Segura? Sí, pero no era cierto, y ambas lo sabían. Esa noche, mientras lavaban los platos juntas, el ambiente era espeso. Cada palabra pesaba. Cada silencio decía más de la cuenta. Luz, dijo Daniela de pronto. ¿Tú confías en mí? Luz la miró de lado. Dudó. La respuesta debía ser un sí automático, pero no salía. Al final dijo: intento. ¿Intentas? Sí. Daniela dejó el vaso que estaba secando sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. ¿Y por qué no simplemente sí? Luz suspiró.
No sé, Daniela. A veces dices cosas que no terminan de encajar. ¿Cómo qué? Como la entrevista de hoy. Busqué esa agencia. No aparece. Daniela se quedó en silencio unos segundos. Luego sonrió, pero no con ternura, con algo más cercano al sarcasmo. ¿Estás espiándome? No, solo me dio curiosidad. ¿Y si no encuentras algo en internet ya significa que no existe? No, pero nada, interrumpió Daniela con un tono firme que no había usado antes. Luz, yo no soy una niña. No tengo que dar explicaciones de cada paso. Ya bastante tengo con luchar por lo mío. No te estoy reclamando, dijo Luz más suave. Solo no me gusta sentir que algo no cuadra. Daniela bajó la mirada. Se quedó callada unos segundos. Luego se acercó y la abrazó por la espalda. Perdón si te hice sentir así, no era mi intención, solo estoy agotada. A veces exagero cosas para que no te preocupes, pero nunca con mala intención. Luz cerró los ojos. Sintió ese nudo de emociones que no sabía desatar. Alivio, culpa, vergüenza, afecto, todo mezclado. Está bien, dijo en voz baja. No hablemos más. Pero esa noche, en la oscuridad de su cuarto, la duda no la dejaba en paz. Recordaba la expresión de Daniela, la pausa antes de cada respuesta, ese abrazo que pareció más un gesto aprendido que una emoción sincera. Y entonces, la otra pregunta, la más incómoda, estoy perdiendo el juicio, porque Daniela siempre tenía una salida, una explicación, y cuando Luz dudaba, se sentía ella la culpable, la desconfiada, la exagerada, como si estuviera arruinando una relación linda con su inseguridad. Pero, ¿y si no era inseguridad? ¿Y si era intuición? Cerró los ojos y pensó en una frase que una vez leyó. Las mentiras blancas son las más peligrosas, porque no se notan hasta que ya lo arruinaron todo. Y ese pensamiento la acompañó hasta el amanecer. Es en el centro, una terraza bonita, se ve toda la ciudad. Van a estar unos amigos del curso, dijo Daniela, mientras se pintaba los labios frente al espejo de la entrada. Luz la miraba desde el sofá, con la cartera en la mano. Había tardado casi una hora en decidir qué ponerse. Optó por una blusa color marfil y un pantalón oscuro, sobrios pero elegantes. Se puso un poco de perfume, ese que guardaba para ocasiones especiales. Aunque no lo decía en voz alta, tenía ilusión. ¿Y no te da pena que vaya?, preguntó medio en broma, medio en serio. Daniela se giró. ¡Ay, no! ¿Cómo se le ocurre? Usted es parte de mi vida, Luz, y además necesito que alguien me defienda si me aburro, dijo, guiñándole un ojo. Luz sonrió. El corazón le latía más ligero. El lugar era moderno, de esos sitios con sillas de metal, luces colgantes y plantas en las paredes. La música no era escandalosa, pero hablaba de otra generación. Daniela caminaba con seguridad, saludando con besos en el aire y abrazos cortos. Luz detrás, intentando seguirle el ritmo, cargando su propio bolso y el regalo que había traído. Una caja de galletas caseras que horneó esa mañana. «Les presento a Luz», dijo Daniela al llegar a la mesa. «Vive conmigo, es como mi segunda mamá». Algunos asintieron con cortesía, otros apenas levantaron la vista. Nadie preguntó más. Daniela se sentó rápido entre dos chicos que parecían conocerla bien. Luz se quedó de pie unos segundos, sin saber dónde ubicarse. Una joven movió una silla al costado, lejos del centro de la conversación. «Aquí puede sentarse, señora», dijo con amabilidad. Luz lo hizo, agradecida, aunque se sintió lejos. Lejos no solo físicamente, sino fuera de todo. Como si ella no perteneciera a esa escena. Los primeros minutos los pasó en silencio, tomando pequeños sorbos de limonada. Cada tanto intentaba sonreír, meter algún comentario. Pero las conversaciones iban demasiado rápido, con nombres que no conocía, códigos que no entendía. «¿Y tú qué opinas, Dani?», preguntó uno de los chicos pasándole el celular. Daniela se inclinó sobre la pantalla, rió, hizo un gesto exagerado con la mano. Luz la miraba.
Quiso preguntarle si todo estaba bien, si quería que se fueran pronto. Pero Daniela ni la miraba. El mozo trajo una bandeja con entradas. Nadie se la acercó. Luz la tomó sola. Sirvió un poco de hummus y pampita, sin apetito. Luz hace las mejores lentejas del planeta, dijo Daniela de pronto, sin mirarla. Fue como una limosna afectiva, un comentario suelto, dicho sin intención real. Nadie respondió, nadie preguntó por la receta. Daniela ya estaba en otro tema. Y fue en ese momento, entre las luces cálidas del lugar y el murmullo de las conversaciones ajenas, que Luz lo sintió con claridad. Estaba de más, no como una exageración, ni como una emoción pasajera. Era una certeza. Estaba sentada en una mesa donde nadie notaba su presencia, como si fuera una extensión de Daniela, como un perchero, como una sombra. Cuando se paró al baño, se miró al espejo y no se reconoció del todo. Había algo en su expresión que no era enojo ni tristeza, era una mezcla de vergüenza y resignación. Recordó otras veces en su vida donde había sido esa mujer invisible. En la boda de su hermana, cuando todos la usaban para organizar cosas, pero nadie la incluyó en las fotos importantes. En el hospital, cuidando a su madre sin que nadie le preguntara si había dormido. En las reuniones de fin de año del trabajo, donde su presencia era útil, pero jamás central. Y ahora Daniela, ahora otra vez, alguien la hacía sentir que estaba ahí para sostener, pero nunca para ser vista. Volvió a la mesa. Daniela seguía hablando con un muchacho, riéndose de algo en su celular. Luz se sentó en silencio. Empezó a contar los minutos para irse. Cuando la reunión comenzó a aflojarse, Daniela la miró por fin. ¿Estás bien, Luz? Estás calladita. Estoy cansada. Si quieres me voy y tú te quedas. Daniela frunció el ceño, apenas un segundo. No, vámonos juntas. Ya se estaba poniendo aburrido igual. El camino de regreso fue casi mudo. Solo se oía el motor del taxi y el tráfico de la noche. Luz miraba por la ventana, tratando de que el nudo en la garganta no se volviera lágrima. Al llegar al apartamento, Daniela se metió rápido a su cuarto. «Gracias por acompañarme», dijo, sin mucho entusiasmo. «Buenas noches». «Buenas noches», respondió Luz, bajito. Se quedó un rato en la cocina, frente al lavaplatos, mirando la caja de galletas sin abrir que había llevado, y nadie probó. Y pensó, por primera vez en serio, en empacar las cosas de Daniela. No por rabia, no por venganza, por dignidad, pero no lo hizo. Aún no, porque una parte de ella seguía esperando que alguien la viera. Solo una vez, realmente. El celular vibró en la mesa mientras Luz revolvía la salsa del almuerzo. Un pitido seco, una notificación de audio. Era raro que Daniela no tuviera clave en el teléfono. Lo había dejado ahí sin preocuparse, como si no tuviera nada que ocultar. Luz no planeaba tocarlo, pero la pantalla se encendió sola. Un mensaje de Esteban. Nombre completo: Esteban. Y justo debajo el icono de una nota de voz. 15 segundos. El pulso le tembló. No era su asunto, no debía, pero lo hizo. Presionó play. «¡Ay, no! Es que esta vieja me paga hasta el shampoo», decía la voz de Daniela entre risas. «En serio, amor», me tocó sonreírle nomás y ya sacó la tarjeta. La risa de Esteban vino enseguida, más grave, burlona, como si estuvieran compartiendo un secreto divertido. «Eso, mi amor, exprímela, que con esa cara de señora sola seguro ni se da cuenta». Silencio. Luz no lo detuvo. El audio terminó. La pantalla volvió a oscurecerse, pero algo dentro de ella se encendió. Fuerte, violento, sintió un calor subiendo por el pecho. No era ira aún, era algo más crudo. Humillación. Se quedó ahí con la cuchara en la mano, mirando el celular como si no lo reconociera. Como si no fuera el mismo aparato que había usado tantas veces para enviarle mensajes dulces a Daniela. ¿Quieres que te recoja? ¿Almorzaste bien? Te guardé tu postre favorito.
El olor a tomate quemado la sacó de ese trance. La salsa se estaba pegando. Apagó la estufa con manos torpes, como si se hubiera olvidado cómo se hacían las cosas más básicas. No sabía si llorar, si gritar, si salir corriendo. No sabía qué dolía más, la traición económica, la frialdad de la voz de Daniela o esta vieja que le sonó a condena. La vieja que paga todo. Pasó horas en silencio. Daniela llegó cerca de las 5, como si nada. «Luz, ¿ya comiste?» Luz estaba sentada en la sala, con una taza de té frío y la vista clavada en el piso. No respondió. Daniela entró al comedor, dejó su bolso en el sofá y fue a la cocina. «¿Qué pasó con la comida? ¿No ibas a hacer lentejas hoy?» Luz se giró lentamente. «¿Dónde estuviste?» «¿Yo?» Daniela dudó un segundo. «En clase». «¿Por qué? ¿Clase con Esteban?» El nombre cayó como una piedra. Daniela la miró de frente, pero sus ojos pestañearon con rapidez. «No, ¿por qué preguntas eso?» Luz se paró, con la taza aún en la mano. No gritó, no alzó la voz, pero cada palabra salía con una firmeza que Daniela nunca le había escuchado. «Porque escuché lo que dijiste. El audio. Me llegó. Tu celular lo dejó abierto». Daniela abrió los ojos por un instante desconcertada, luego frunció los labios como si preparara una excusa. «Eso fue una broma, Luz, una broma tonta. Esteban habla así, pero no es en serio. ¿Y tú?» Yo solo me dejé llevar. A veces uno exagera cosas para quedar bien. Tú sabes cómo son los hombres». No sé», respondió Luz, con un hilo de voz. «Explícame». Daniela se cruzó de brazos. Dio un paso atrás. Ya no tenía cara de culpable, tenía cara de fastidio. ¿De verdad vas a hacer un drama por un chiste? Yo no te obligué a darme nada. Tú ofreciste, siempre, hasta el shampoo, como dije. Esa última frase fue un cuchillo. Luz la sintió en el cuerpo, como si cada una de esas palabras le arrancara un poco más de dignidad. «Entonces todo fue un juego para ti», dijo, apenas audiblemente. «¡No!», gritó Daniela. «Yo sí te quiero, Luz, pero tú confundiste las cosas. A veces parecía que, no sé, que querías ser más que una amiga, más que alguien que ayuda. Yo te abrí mi casa, mi vida, mis recuerdos, todo, y yo lo agradezco, pero no te debo amor, ni lealtad de familia. Yo no soy tu hija». Silencio, largo, denso. Daniela recogió su bolso. «Voy a salir. Nos calmamos y hablamos después». «No hace falta que vuelvas», dijo Luz sin mirarla. Daniela dudó, apretó los labios. Parecía querer decir algo más, pero no lo hizo. Abrió la puerta y se fue, sin mirar atrás. Luz se quedó ahí, sola en el umbral, con la taza aún en la mano, fría. En la mesa quedó el celular de Daniela. Ella no lo había notado. Luz lo tomó, lo sostuvo por unos segundos y lo dejó sobre el mueble. No necesitaba escuchar más. Ya lo había escuchado todo, y por primera vez en mucho tiempo se sintió vacía. No como quien ha perdido algo, sino como quien ha entendido que nunca tuvo nada. El celular vibró en la mesa mientras Luz revolvía la salsa del almuerzo. Un pitido seco, una notificación de audio. Era raro que Daniela no tuviera clave en el teléfono. Lo había dejado ahí, sin preocuparse, como si no tuviera nada que ocultar. Luz no planeaba tocarlo, pero la pantalla se encendió sola. Un mensaje de Esteban. Nombre completo, Esteban. Y justo debajo el icono de una nota de voz. 15 segundos. El pulso le tembló. No era su asunto. No debía. Pero lo hizo. Presionó play. «Ay, no, es que esta vieja me paga hasta el shampoo», decía la voz de Daniela entre risas. «En serio, amor». Me tocó sonreírle nomás y ya sacó la tarjeta. La risa de Esteban vino enseguida, más grave, burlona, como si estuvieran compartiendo un secreto divertido. «Eso, mi amor, exprímela, que con esa cara de señora sola seguro ni se da cuenta». Silencio. Luz no lo detuvo. El audio terminó. La pantalla volvió a oscurecerse, pero algo dentro de ella se encendió, fuerte, violento. Sintió un calor subiendo por el pecho.
No era ira aún, era algo más crudo, humillación. Se quedó ahí, con la cuchara en la mano, mirando el celular como si no lo reconociera, como si no fuera el mismo aparato que había usado tantas veces para enviarle mensajes dulces a Daniela. ¿Quieres que te recoja? ¿Almorzaste bien? Te guardé tu postre favorito. El olor a tomate quemado la sacó de ese trance. La salsa se estaba pegando. Apagó la estufa con manos torpes, como si se hubiera olvidado cómo se hacían las cosas más básicas. No sabía si llorar, si gritar, si salir corriendo. No sabía qué dolía más, la traición económica, la frialdad de la voz de Daniela o esta vieja que le sonó a condena. La vieja que paga todo. Pasó horas en silencio. Daniela llegó cerca de las 5 como si nada. «Luz, ¿ya comiste?» Luz estaba sentada en la sala, con una taza de té frío y la vista clavada en el piso. No respondió. Daniela entró al comedor, dejó su bolso en el sofá y fue a la cocina. «¿Qué pasó con la comida? ¿No ibas a hacer lentejas hoy?» Luz se giró lentamente. «¿Dónde estuviste?» «¿Yo?» Daniela dudó un segundo. «En clase». «¿Por qué? ¿Clase con Esteban?» El nombre cayó como una piedra. Daniela la miró de frente, pero sus ojos pestañearon con rapidez. «No, ¿por qué preguntas eso?» Luz se paró con la taza aún en la mano. No gritó, no alzó la voz, pero cada palabra salía con una firmeza que Daniela nunca le había escuchado. «Porque escuché lo que dijiste, el audio, me llegó, tu celular lo dejó abierto». Daniela abrió los ojos por un instante desconcertada. Luego frunció los labios, como si preparara una excusa. «Eso fue una broma, Luz, una broma tonta. Esteban habla así, pero no es en serio. ¿Y tú?» Yo solo me dejé llevar. A veces uno exagera cosas para quedar bien. Tú sabes cómo son los hombres». No sé», respondió Luz con un hilo de voz. «Explícame». Daniela se cruzó de brazos, dio un paso atrás. Ya no tenía cara de culpable. Tenía cara de fastidio. «¿De verdad vas a hacer un drama por un chiste? Yo no te obligué a darme nada. Tú ofreciste. Siempre. Hasta el shampoo, como dije». Esa última frase fue un cuchillo. Luz la sintió en el cuerpo, como si cada una de esas palabras le arrancara un poco más de dignidad. «Entonces todo fue un juego para ti», dijo, apenas audiblemente. «¡No!», gritó Daniela. «Yo sí te quiero, Luz». «Pero tú confundiste las cosas. A veces parecía que, no sé, que querías ser más que una amiga, más que alguien que ayuda. Yo te abrí mi casa, mi vida, mis recuerdos, todo, y yo lo agradezco, pero no te debo amor ni lealtad de familia. Yo no soy tu hija». Silencio, largo, denso. Daniela recogió su bolso. «Voy a salir. Nos calmamos y hablamos después». «No hace falta que vuelvas», dijo Luz sin mirarla. Daniela dudó, apretó los labios. Parecía querer decir algo más, pero no lo hizo. Abrió la puerta y se fue, sin mirar atrás. Luz se quedó ahí, sola en el umbral, con la taza aún en la mano, fría. En la mesa quedó el celular de Daniela. Ella no lo había notado. Luz lo tomó, lo sostuvo por unos segundos y lo dejó sobre el mueble. No necesitaba escuchar más. Ya lo había escuchado todo, y por primera vez en mucho tiempo se sintió vacía. No como quien ha perdido algo, sino como quien ha entendido que nunca tuvo nada. Daniela regresó a las 8 pasadas. Entró como si nada, dejando el bolso sobre la silla y sacándose los zapatos al lado de la puerta. No dijo hola, ni siquiera miró hacia el interior del apartamento. Solo caminó directo a la cocina, abrió la nevera y sacó un jugo, como si la conversación de esa tarde nunca hubiera existido, como si la traición no hubiese dejado cicatrices abiertas en cada rincón de la casa. Luz la esperaba sentada en la sala, con los brazos cruzados, los ojos fijos en el marco de la puerta. «Te dejaste el celular», dijo en voz baja. Daniela se giró, el vaso a medio llenar en la mano. «¿Y qué? ¿También revisaste mis fotos ahora?» «No necesito hacerlo». Daniela bebió un trago largo antes de responder.
Luego se apoyó contra la barra, con un aire cansado. ¿Y entonces? ¿Vamos a seguir con esto? Sí, vamos a seguir. Daniela cerró los ojos por un momento y suspiró. Ya te pedí perdón, Luz. ¿Qué más quieres? Quiero que me digas la verdad toda. ¿Para qué? Para que me sigas mirando como si yo fuera un monstruo. Luz se paró con lentitud. Se acercó sin miedo, sin temblor. Ya no era una súplica, era una despedida. Solo quiero saber si alguna vez fuiste sincera conmigo. Un solo día, un solo gesto. Daniela bajó la mirada. No dijo nada. ¿Todo lo que te di fue una carga? ¿Una estrategia? Insistió Luz, con un nudo en la garganta. Porque si lo fue, ten el valor de decirlo. Luz, dijo Daniela, con un tono distinto, casi frío. Tú me diste lo que yo no pedí. El silencio que siguió fue brutal. ¿Eso es todo lo que tienes que decirme? Sí, porque es la verdad. Tú decidiste dar sin preguntar, sin poner límites. Yo solo dejé que lo hicieras. Luz retrocedió un paso. No lloró, no gritó, pero algo en su interior se quebró con violencia. Te abrí mi casa, mi vida. Te traté como una hija. Yo nunca te pedí ser tu hija, pero fingiste. Me dejaste hacerlo. Daniela alzó los hombros. ¿Y qué querías que hiciera? ¿Rechazarlo? ¿Patear tu cariño como si fuera basura? No, quería que fueras honesta, que no me usaras. ¿Y tú no me usaste a mí?, preguntó de pronto, con una dureza inesperada. ¿No me usaste para llenar tu soledad? ¿Para sentirte necesaria otra vez? ¿Tú crees que yo no lo noté? Luz sintió la bofetada sin que hubiera manos de por medio. No te atrevas. Me atrevo, dijo Daniela, dejando el vaso sobre la barra. Porque me estás juzgando por hacer lo mismo que tú, sobrevivir. No, no es lo mismo. Yo di desde el cariño. Tú tomaste desde la mentira. Daniela se giró, caminó hacia su cuarto. Haz lo que quieras, Luz. Ya no puedo con tus emociones. Empaca tus cosas. Daniela se detuvo en seco. Volteó lentamente. ¿Qué? Que te vayas. Esta no es tu casa. ¿En serio vas a echarme así? Sí. Por un segundo, los ojos de Daniela parecieron humedecerse, pero no cayó una sola lágrima. Solo rencor, solo cansancio. Está bien, dijo al fin, pero no te hagas la víctima. Esto lo construiste tú, a tu manera, sin preguntarme si quería. Se encerró en su cuarto sin más palabras. La puerta se cerró con un portazo que resonó como una campanada final. Luz se quedó sola en la sala, con el eco de todo lo dicho, de todo lo no dicho. Caminó hacia la cocina. Vació el vaso que Daniela había dejado y lavó cada plato que había en el lavaplatos como si pudiera borrar los rastros, como si el agua pudiera arrancar la vergüenza. Porque sí, más allá del dolor, lo que más sentía era eso, vergüenza, de haber creído, de haber entregado tanto, de haberse ilusionado con una hija prestada que solo la vio como un cajero automático emocional. Se sentó en la oscuridad. No prendió luces, no encendió la televisión, no quiso música, la casa estaba muda, y esa vez el silencio sí le dolía, porque por fin lo entendía. No era Daniela la que se iba, era ella la que se había quedado sola, otra vez, pero ahora con la certeza de que el amor mal puesto no solo no vuelve, a veces ni siquiera existió. La silla frente a la mesa del café estaba vacía. Luz removía su capuchino por tercera vez sin probarlo. Tenía el teléfono al lado, la pantalla encendida, mostrando la conversación de WhatsApp con sus amigas del grupo de siempre. Las de antes. Habían quedado de verse. 3 ya habían confirmado. Marta incluso dijo que traería empanadas, pero Luz no sabía si quería ir. Miró su reflejo en la ventana. No se reconocía. Había algo en sus ojos, como una especie de derrota que no era nueva, pero esta vez parecía definitiva. Suspiró, agarró el teléfono y escribió: «Mejor vayan ustedes, chicas. Estoy con migraña». Mentira. Lo sabía. Ellas también, tal vez. Apretó enviar, apagó el celular y se quedó ahí.
con la taza intacta, con el pecho lleno. Volvió caminando despacio a su casa, sintiendo cómo cada paso parecía más pesado. Subió las escaleras del edificio y al entrar, el vacío del apartamento le golpeó como un eco. La habitación de Daniela estaba cerrada, pero ya no tenía nada suyo. Ni olores, ni sombras, ni ruido, solo el recuerdo colgado en el aire. Se sentó en el sofá, abrazando un cojín como si fuera una excusa para no abrazarse a sí misma. Pensó en contarle a Marta, en decirle al menos parte de la verdad. Pero, ¿cómo poner en palabras lo que no se puede justificar? ¿Cómo explicar que le pagó un curso a una desconocida, que le prestó su casa, su corazón, su nombre y la dejó llamarla mamá en broma? ¿Cómo confesar que cayó, otra vez, en esa trampa vieja de creer que dar lo mejor de uno basta para que alguien se quede? La vergüenza no venía por la traición, venía de haberlo permitido, de haberse dejado usar, de haberse mentido a sí misma. Se levantó y fue directo al cuarto de servicio. Estaba limpio, ordenado, sin rastro. Daniela se había llevado todo, hasta la manta que Luz le prestó. Solo quedaba una bolsita plástica rota en la esquina. Dentro, olvidado, un labial barato. Lo levantó y se le apretó la garganta. Lo metió en una bolsa de basura y cerró la puerta. Pero la memoria es más necia que los objetos. Recordó a Pedro, su ex de juventud, aquel que le decía mi amor eterno y le pedía plata prestada mientras se acomodaba en el trabajo. 6 meses de mentiras. Ella pagaba todo, él desapareció. Recordó a su prima Ana que le juraba que nunca olvidaría su generosidad, cuando Luz le ayudó a pagar la cesárea. Después de eso, ni una llamada. Recordó a su madre. Usted es la que menos necesita, Luzma. Ayude a los demás. Y ella ayudó, siempre, a todos, para que la quisieran, para que no la dejaran sola. Se miró las manos. Aún le temblaban. No por rabia, por cansancio. El celular vibró. Un mensaje de Marta. ¿Migraña otra vez, Luz? ¿Seguro que no es algo más? Estoy para ti. Apretó el teléfono contra el pecho. No respondió. No sabía cómo, porque lo que sentía no cabía en una conversación casual. No era algo que se pudiera contar entre empanadas y chismes. Era más profundo, más sucio. Era sentirse expuesta, no como víctima, como responsable. Porque Daniela tenía razón en una cosa. Ella dio sin pedir, dio sin preguntar, dio con la esperanza ciega de que alguien por fin se quedara, que alguien la eligiera sin condiciones. Y eligieron, sí, pero para lo que convenía, para lo útil. El amor, pensó, es un arma de doble filo cuando se ofrece sin medida. Y en su caso, ese filo ya la había cortado demasiadas veces. Se levantó. Fue a la cocina. Lavó la taza del café frío como si al hacerlo pudiera borrar esa sensación pegajosa de fracaso. Luego caminó hacia su cuarto. Abrió el closet, sacó una caja vieja de cartas y fotos. Revisó una por una. Fotos de ella sonriendo, con gente que ya no estaba. Gente que tomó algo de ella y no volvió. Sintió un impulso, quemarlas, tirarlas, pero no. Guardarlas era parte del castigo, recordarlas también. Porque la memoria no se borra por voluntad, se arrastra, se vive, se aprende. Al final del día, cuando la ciudad se apagaba detrás de las cortinas, Luz se recostó en el sofá, sin celular, sin música, sin ruido, solo ella, con todo lo que no dijo, con todo lo que nunca diría. Y aún así, respirando, Luz abría el armario de limpieza cuando notó que algo bloqueaba el fondo. Un bulto leve, casi escondido detrás del trapeador y la caja de herramientas. Lo sacó con cuidado. Una caja de cartón gastada, con cinta adhesiva mal pegada en los bordes. Al tocarla, supo de inmediato que no era suya. Se sentó en el suelo, frente a ella, con las piernas cruzadas como cuando era niña, y espiaba los regalos antes de Navidad. La abrió sin pensarlo mucho.
No por curiosidad, sino por esa necesidad profunda de enfrentar lo que dolía. Lo primero que vio fue una libreta con tapas blandas. Al abrirla, la reconoció. Los dibujos de Daniela, bocetos incompletos, frases sueltas en márgenes, pequeñas listas sin contexto. Había una hoja arrugada donde decía anotar excusas creíbles. Le siguió una mueca amarga. No sabía si reír o llorar. Debajo de eso encontró fotos. No muchas. Una de Daniela con una mujer mayor que Luz no conocía. Otra en la playa con Esteban, abrazados. Daniela con su cabello suelto, sonriendo de verdad. Esa sonrisa que nunca le regaló del todo. Y luego, la carta. Estaba doblada en 4. No tenía sobre, solo el nombre, Luz. Escrito con tinta negra, apurado. Por un segundo pensó en no leerla, en guardarla cerrada para siempre, pero sus dedos se movieron antes que su juicio. Luz, no sé si vas a encontrar esto, tal vez no quiero que lo hagas, pero por si pasa, solo quiero decirte que no fue todo mentira. A veces sí sentí cariño, a veces sí quise quedarme, pero tú querías más, querías algo que yo no podía darte. No te odio, no me odies. Dani. La letra temblaba hacia el final. Luz la leyó 3 veces. Luego dobló la hoja con delicadeza y la volvió a meter en la caja. No lloró. Ya no. No por Daniela. Se levantó con la caja en brazos y la llevó a su cuarto. La colocó sobre la mesa de noche y sacó una hoja en blanco. No era escritora, no pretendía hacer literatura, solo necesitaba decir algo sin destinatario, para entender, para soltar. Escribió lento, sin tachar, sin pensar demasiado. No eras tú, era mi necesidad. No eras hija ni amiga, no tenías por qué quedarte. Fuiste lo que encontré cuando ya no esperaba nada, y te agarré con fuerza, con miedo. Perdón por darte tanto como si así pudiera comprarte el cariño. Perdón por no ver que no querías quedarte. Me hiciste daño, sí, pero el golpe más duro vino de mí misma. De esa parte mía que no aprendió a poner límites. Te dejo ir, no con rabia, con vergüenza tal vez, pero no con odio. Firmó con su nombre, como si firmara un cierre de ciclo. Doblar la carta fue más difícil que escribirla. No sabía dónde ponerla. Al final, la metió en la misma caja, encima de todo. Apagó la luz del cuarto y se recostó, con la ventana entreabierta y la brisa helada de la ciudad entrando suave. El silencio pesaba menos, no porque doliera menos, sino porque ahora sabía de dónde venía. Nada de lo que guardaba en esa caja valía por sí solo. Valía por lo que había creído. Y ahora lo entendía. Lo que duele no es la mentira. Es lo que uno construye con ella. El taller era en una biblioteca del barrio, un espacio pequeño, con mesas de madera y olor a papel viejo. Luz llegó 15 minutos antes, con un cuaderno nuevo bajo el brazo y un bolígrafo que había elegido como si fuera una extensión de sí misma. No conocía a nadie. Las otras mujeres hablaban en voz baja, tomando café de termo y riéndose con confianza ajena. Ella se sentó al fondo, cerca de la ventana, donde entraba una luz tibia que no molestaba. «Bienvenidas», dijo la tallerista, una mujer de voz firme y cara amable. «No venimos a escribir bonito, venimos a escribir verdad». La frase la tocó como una bofetada suave. Verdad, no era algo que se permitiera decir mucho últimamente. Cuando les pidieron que escribieran sobre una herida antigua, Luz sintió que la mano le temblaba. Miró el papel en blanco, luego respiró hondo, apretó los labios y comenzó. No pensó en estilo, no pensó en quién la leería, solo escribió. Se llamaba Daniela, pero pudo tener cualquier nombre. Llegó con la sonrisa precisa. La necesitaba. Me dejé querer a medias, a cambio de quererlo todo. Pensé que si daba más, me querrían más. Pensé mal. La clase terminó y Luz se quedó sentada unos minutos más. Las otras ya guardaban sus cosas. Marta, otra Marta, no su amiga, se le acercó con una sonrisa. ¿Primera vez? Sí. Se nota, dijo con ternura.
Lo que escribiste se sintió muy vivo. Luz solo asintió. No podía hablar mucho aún. Tenía la garganta cerrada de tanto tragar lo que antes no decía. Esa noche, en casa, sacó el cuaderno otra vez. Ya no para cumplir con el taller. Lo abrió porque sentía algo moviéndose dentro. Una presión que solo se aflojaba al escribir. Escribió todo. Las compras, las noches de espera, la taza de café que se quedaba fría, la voz de Daniela llamándola Luzcita cuando quería algo, el audio, la frase maldita, todo. Escribir no le quitaba el dolor, pero lo ordenaba, le daba forma, lo sacaba de donde no podía respirar. Una tarde, la tallerista propuso leer un texto frente al grupo. Nadie la obligó, era voluntario, pero Luz alzó la mano sin pensarlo. Se paró con el cuaderno temblando entre los dedos. Leyó sin entonación especial, sin buscar aplausos. Al terminar, hubo silencio. Un silencio respetuoso. Luego una mujer del grupo, Ana con acento costeño, se acercó y la abrazó. «Yo también fui esa mujer invisible», le susurró. Algo en el pecho de Luz se aflojó, no por compasión, sino por reconocimiento, por no sentirse sola en su ridículo, en su entrega, en su caída. La escritura no era salvación, pero era una forma de sostenerse, de no romperse por dentro, de decir por fin todo lo que no se dijo, y mientras más escribía, menos peso traía encima, no porque olvidara, sino porque ya no le debía silencio a nadie, ni siquiera a ella misma. Esa tarde, el taller comenzó distinto. La facilitadora, sin decir palabra, dejó una hoja frente a cada mujer. En ella, una frase escrita en letras grandes. ¿Cuál fue la vez que más te traicionaron sin tocarte? Luz leyó en silencio. Sintió un golpe seco en el pecho. No era una pregunta para responder con fechas ni con nombres. Era una invitación a abrir una herida que aún palpitaba. «Tómense su tiempo», dijo la tallerista. «Luego, si quieren, compartimos». Nadie escribió de inmediato. El silencio se volvió espeso. Una mujer joven, apenas pasados los 30, fue la primera en hablar. «A mí me pasó con mi hermana. Cuando murió mi mamá, yo lo hice todo. El papeleo, los turnos, los cuidados. Ella solo vino al funeral, lloró bonito y se fue. Nunca volvió a llamarme». Otra, de cabello corto y mirada tímida, dijo con voz baja: «Mi hija se fue a vivir a España. Me bloqueó de todas partes porque le generaba estrés. Yo me entero de su vida por fotos que suben sus amigas. Me dijo una vez que yo le absorbía la energía». Risas tristes, cabezas que asentían. Y entonces Ana, la costeña que siempre hablaba sin filtro, se giró hacia Luz. «¿Y tú? ¿Quieres contar?» Luz sintió un nudo. Dudó, pero el aire del lugar la empujaba a soltar. «Me usó», dijo al fin sin rodeos. «Me vio sola. Yo le abrí todo. Casa, comida, cariño. Y ella me pagó con desprecio. Nadie se rió. Nadie la juzgó. Solo escucharon». «¿Era tu pareja?», preguntó otra sin malicia. «No, una muchacha que vivió conmigo. Como si fuera mi hija». El silencio se volvió distinto, más denso, más íntimo. Una mujer mayor, de voz ronca, soltó con dolor: «A veces las que más se parecen a hijas son las que más nos desgarran». Luz no supo por qué, pero esa frase la hizo llorar. No a gritos, no con drama, una lágrima, sola, lenta, precisa, y nadie la interrumpió. Nadie la consoló con palmaditas, solo la dejaron llorar, porque ahí, por fin, nadie necesitaba explicarse. Al terminar el taller, una mujer de acento argentino se le acercó con un termo de té en la mano. «¿Sabes qué me pasó a mí?», le dijo sin esperar permiso. «Le presté dinero a un hombre por amor. Me pidió 100,000 pesos para un negocio. Nunca me los devolvió, pero lo peor no fue perder el dinero, fue darme cuenta que nunca me quiso, solo me necesitaba». «Eso duele más», respondió Luz. «Sí», dijo la mujer tomándola del brazo, «pero ya no me da vergüenza. Lo conté, lo escribí, lo lloré, y ya no me pesa igual.
Esa frase le quedó a Luz retumbando en la cabeza. Ya no me da vergüenza. Ella aún sentía la suya como una sombra. Pero en ese momento entendió algo. La vergüenza no era por lo que había vivido, sino por el silencio, por haberse creído tonta, por pensar que tenía que esconderlo. Subió a su casa más ligera, no feliz, no curada, pero diferente, con una verdad que antes no podía nombrar y ahora se sentía menos monstruosa. Entró, puso agua a hervir y se sirvió un café fuerte. Se sentó en su mesa de siempre, frente al mismo cuaderno con el mismo bolígrafo, y escribió una frase sin pensarlo demasiado. No fui estúpida, fui humana, y por primera vez creyó que tal vez podía perdonarse, no por haber amado, sino por haberse olvidado de sí misma en el intento. La lluvia caía densa sobre Bogotá. Ese golpeteo constante contra los ventanales, ese sonido apagado, familiar, que parecía limpiar los techos, pero también remover memorias que aún no se iban. Luz tenía las luces apagadas. Solo la lámpara del comedor alumbraba la mesa donde estaba sentada, con el cuaderno abierto y el bolígrafo detenido en la mitad de una frase. La casa estaba en silencio, como si respirara más despacio desde que Daniela se fue. No se sentía menos sola. Se sentía más consciente de lo que significaba estar sola de verdad. No con nostalgia, sino con exactitud. Bajó la mirada al papel. Había escrito mucho en los últimos días, fragmentos, escenas, frases sueltas, pero hoy esa tarde gris era distinta. Había llegado al título, el mismo que no dejaba de repetirse en su cabeza desde hacía meses, como un eco, como un juicio. Apoyó el bolígrafo sobre la página y escribió: «Yo pagaba todo». Se detuvo. Observó esas 3 palabras. Sintió un vuelco leve en el estómago. El bolígrafo se quedó suspendido, y ella pagaba con mentiras. No lo escribió, no todavía. Cerró los ojos. Recordó la voz de Daniela riendo. Recordó su olor, la forma en que dejaba las llaves tiradas sobre la mesa, las veces que le decía «Lucita», como si la ternura fuera un disfraz. El teléfono sonó. Vibró sobre el escritorio, interrumpiendo la escena. Luz se sobresaltó. Número desconocido. Dudó. Contestó. «¿Bueno?» Silencio. «¿Luz Marina?» «Sí. ¿Quién habla?» «Soy Ana, del taller. Solo quería decirte que tu texto se va a publicar en la antología. Lo eligieron». Luz no supo qué decir. «Gracias», dijo al fin, sintiendo que la voz se le iba bajito, como una nota en el viento. «Tu historia se quedó con todas. Te lo ganaste. Felicidades». Colgó. Se quedó con el teléfono en la mano, temblando un poco, no de emoción, de impacto, de algo que no se había permitido imaginar, ser leída, ser tomada en serio, que su dolor, su verdad, sirviera para algo más que quedarse estancado. Volvió al cuaderno. Ahora sí, con firmeza terminó la frase: «Yo pagaba todo, y ella pagaba con mentiras». Lo subrayó una vez, sin adornos, sin rabia, solo con verdad. Se levantó y caminó hacia la ventana. La ciudad seguía lloviendo. Los autos hacían surcos en el agua. Una pareja cruzaba la calle abrazada bajo un paraguas rojo. Y ahí, en ese momento, sola en su casa, con la lluvia dibujando grietas sobre el vidrio, Luz no pensó en Daniela, pensó en ella misma, en todo lo que había dado, en todo lo que no volvió, en la herida que ya no sangraba, pero que tampoco cerraba del todo. ¿Qué era peor? ¿Que te mientan con descaro? ¿O que tú quieras tanto creer que ignores las señales? No tenía la respuesta. Tal vez nunca la tendría. Pero hoy, al menos, tenía nombre, tenía historia. Y tenía la dignidad intacta de haber aprendido, por fin, que no todo lo que se da, se devuelve. Y que eso también está bien. Cerró el cuaderno. La historia no estaba terminada. Pero ella sí. Ella, por fin, se había encontrado. A veces, la traición no llega con gritos ni con golpes. Llega con una sonrisa, con un gracias vacío,
con la rutina compartida que se convierte en costumbre, hasta que un día descubres que eras la única creyendo que era real. Luz no perdió dinero, perdió algo más íntimo, la confianza en su propio juicio, en su valor, en lo que creía que podía construir con alguien más. Y sin embargo, incluso desde esa herida, eligió no endurecerse. Eligió mirarse con compasión, porque hay dolores que no se superan, pero sí se escriben, y escribirlos, como contarlos, es la única forma de no repetirlos. ¿Qué es más difícil de perdonar? ¿La mentira o la necesidad que tuvimos de creerla? Si esta historia te tocó, si en algún rincón de ti reconociste esa herida, comenta abajo. ¿Alguna vez diste más de lo que te devolvieron? ¿Habrías reaccionado distinto que Luz? Dale like y comparte este video si alguna vez te sentiste usada, invisible o rota por alguien que decía quererte. Tal vez otra mujer, del otro lado de la pantalla, necesita saber que no está sola. Y suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Historias que duelen, sí, pero que también sanan, porque se atreven a decir lo que muchas callamos. Gracias por estar, gracias por sentir, gracias por quedarte.